Ahorro para el retiro. Mejora tu pensión tomando acciones desde hoy. Amigos, este es el primer video de una serie de videos llamado Ahorro para el retiro. Nos lo han pedido mucho porque hay diferentes estrategias para poder maximizar tu pensión. Porque hay muchos factores dependiendo de la edad, de tu sueldo, de los años que hayas trabajado y muchos temas que vamos a ver ahorita. Va a depender de cuánto dinero te van a entregar cuando te retires. Ahorrar para el retiro, pero para eso faltan 30 años todavía. No, don Hortensio, es bien importante. La edad promedio del mexicano va en aumento. Ahorita está en 77 años. Y si tú te retiras a los 60 o 65, ¿quién va a cuidar a tu viejito del futuro durante esos 20, 25 años? Hoy vamos a ver un material especializado para todos los que empezaron a trabajar antes del 1 de julio de 1997. Ya sea para ti o seguramente conoces a alguien, tu papá, tu mamá, tu tío, y esto es bien importante que les mandes este material porque va a depender cuánta lana les van a entregar de forma vitalicia. ¿Vitalicia? Así es, don Hortensio, vitalicia. Esa es la gran diferencia de todos los que entraron a trabajar antes del 97. Vía el gobierno, vía los impuestos, así es como se les entrega una renta periódica. Y nosotros no, los que entramos a trabajar después del 97, no hay un subsidio del gobierno. Más bien, depende de lo que ahorremos. Hoy vamos a revisar preguntas que te interesan mucho. ¿Qué necesito hacer para que me toque una pensión? ¿A qué edad? ¿Cuánto me va a tocar? ¿Cómo le hago para mejorar la pensión? ¿Y qué es eso de la modalidad 40? ¿Modalidad qué? Y también en todos estos años que me he metido de lleno a esto, siempre encuentro mitos que dice la gente. Ya tengo 500 semanas cotizadas, con eso voy a tener una muy buena pensión. Falso, 500 es solo el mínimo, entre más semanas mejor. Nada, todas las pensiones del IMSS son bajísimas. Falso, con buena planeación y estrategias que podemos ejecutar desde hoy, puedes alcanzar una muy buena pensión. Por ejemplo, pensiones de hasta 50,000 mensuales. Oh, yo dejé de trabajar hace muchos años, ya no me va a tocar nada, se van a quedar con mi dinero. Falso, hay mecanismos que ahorita vamos a revisar para poder reactivar tus semanas que trabajaste en el pasado y que sí te entreguen una pensión. Y por eso, esta estrategia se llama Tu retiro, la mejor inversión que puedes hacer hoy. Vamos a empezar con los requisitos. ¿Qué necesitas hacer para que te entreguen una pensión? Es decir, mensualmente tener un dinero. Primero, tener 500 semanas cotizadas. Es decir, en términos de años, alrededor de 10 años trabajando. Pero ese es el mínimo de semanas. Entre más mejor. Ahorita lo vas a ver. Segundo, tener al menos 60 años de edad cumplidos. Ojo, no estoy diciendo que esa es la edad de retiro. Realmente es a los 65. Y dependiendo de la edad en la que te retires, va a tener implicaciones. Y tercero, tener tus derechos vigentes. ¿Que mis derechos qué? Tus derechos vigentes, esto es bien importante, porque hay personas que cumplen con la edad y con el número de semanas cotizadas, pero dejaron de trabajar por un tiempo y sus semanas ya no están vigentes y hay que hacer un proceso para reactivarlo que ahorita lo vamos a ver. Vigencia de los derechos. Lo que dice la ley del 73 en el artículo 150 es que si tú ya tienes semanas cotizadas de trabajo, pero dejas de trabajar, estas semanas pueden perder vigencia, es decir, dejar de estar activas. Lo bueno es que no se pierden inmediatamente que dejas de trabajar, se pierden una vez transcurrido una cuarta parte del tiempo que estuviste trabajando. Te lo pongo con un ejemplo. Trabajaste 10 años, una cuarta parte se pierden después de 2 años y medio. Trabajaste 20 años, una cuarta parte, 5 años. En resumen, si pasa ese tiempo de una cuarta parte y tú sigues sin trabajar en un empleo dado de alta en el IMSS, vas a perder tus semanas vigentes. Esto se le conoce como perder tus derechos. Pero las puedes reactivar fácilmente. Y básicamente es volviendo a trabajar. Dependiendo del tiempo que hayas dejado de laborar, es el número de semanas que tienes que volver a laborar para que se reactiven. Por ejemplo, si dejaste de trabajar durante 6 años, vas a tener que trabajar al menos otras 52 semanas, un año para que se reactiven. ¿Qué son las semanas de cotización? Vamos a estar hablando en el video de semanas de cotización. ¿Pero qué es esto? Básicamente las semanas que hayas trabajado. Pero solo contempla aquellos trabajos formales donde hayas sido dado de alta en el IMSS, donde tu patrón esté haciendo las aportaciones correspondientes. Pero yo puse mi negocio, mi fondita, ¿me va a contar? Tranquilo, don Ortelio, ahorita lo vamos a ver con detalle. Pero déjame anticiparte que hay una modalidad para que tú, aunque hayas sido emprendedor y no estés trabajando formalmente, puedas hacer aportaciones voluntarias y te sigan contabilizando tus semanas. Se llama la famosa modalidad 40. Entonces, las semanas de cotización o es el periodo en el que estás laborando formalmente o estás haciendo aportaciones voluntarias. Si no estás en ninguno de los dos casos,
tu número de semanas se va a detener. Y este concepto es importante porque al menos necesitas 500 semanas para poder tener una pensión. Si tengo menos, no pensión. Y si no sabes cuántas semanas cotizadas llevas, no te preocupes, eso es normal. Te voy a dejar en la descripción una liga para que la veas al final del video, donde vas a poder ver cuántas semanas llevas. Pero yo ya revisé y mis semanas no me cuadran. Esto es bien importante, don Hortensio, porque sí conozco casos de gente que cuando revise el número de semanas cotizadas no son correctas, el IMSS no se las está contabilizando. Pero puedes meter un proceso manual para que se busquen estas semanas y te las reconozcan. Cuidado con el error. Voy a crear una empresa y ahí voy a cotizar. Lo siento, la Ley General del Trabajo en el artículo 20 dice que tienes que tener una relación de trabajo. Es decir, un proceso de subordinación a cambio de un salario. Es decir, si eres emprendedor, no hay una subordinación. Oh, yo me voy a inscribir en la empresa de mi primo para que me cuenten las semanas. Ojo aquí, si tienes una relación laboral en la empresa de tu familiar, está bien, pero siempre y cuando sea real. Si estás haciendo una simulación nada más para que te cuenten las semanas, el IMSS se puede meter y puede cancelarte todas las semanas si analiza que no hay una relación laboral real. Y entonces, ¿qué soluciones tienen los trabajadores independientes? Bueno, hay dos caminos. Si ya trabajaste en el pasado afiliado al IMSS, puedes utilizar la modalidad 40 que ahorita vamos a ver. Y si no, existen planes de ahorro para el retiro que vamos ahorita a analizar que te pueden ayudar a complementar una buena pensión. ¿Cómo se calcula tu pensión? Llegamos a uno de los puntos más importantes porque allá afuera hay demasiados mitos y quiero que lo entiendas y lo revisemos paso a paso. La verdad es que es una fórmula matemática que al principio se ve algo complicada, pero ahorita que la revisemos paso a paso vas a ver que es bastante sencilla. Vamos a empezar a revisar la fórmula. El primer componente, FEA, factor de edad alcanzada. Esto es muy sencillo. Dependiendo de la edad en la que te retires, va a afectar la fórmula de tu pensión. Por llamarlo de algún modo, la edad oficial de retiro es a los 65 y se le llama un retiro por vejez. Pero la ley también contempla que si se pierde el empleo antes, por ejemplo, de los 60 a los 64, puede ser difícil reinsertarse nuevamente en el mundo laboral. Y entonces también ofrece la posibilidad de hacer un retiro por cesantía. ¿Y qué es eso de cesantía? Bien importante, cesantía, como el nombre lo dice, quiere decir que te cesaron. Es decir, que de los 60 a los 64 perdiste el empleo o hubo un recorte en la empresa. No quiere decir que cumplas 60, ay, pues ya voy a renunciar para acceder a una pensión. Ten cuidado, porque conozco casos que están haciendo su trámite de pensión, pero cuando revisan los documentos y ven que renunciaron y no fue un despido, una cesantía, tienen problemas para hacer su trámite. Cuidado, conozco patrones que en ciertos casos donde la empresa va a cerrar, te piden que firmes tu renuncia. No, ahí te tienen ellos que despedir. Segundo factor, saldo diario promedio de los últimos 5 años. Vamos a continuar con la fórmula. El segundo componente, tu salario, y son todos tus ingresos, tu sueldo, tus bonos, tu aguinaldo, prima vacacional y hasta pagos en especie. A esto se le conoce como salario integrado. Esta parte es bien importante. Tú puedes tener diferentes salarios a lo largo de tu vida, pero para la fórmula solamente se va a tomar en cuenta los últimos 5 años, es decir, últimas 250 semanas. Híjole, pero yo he tenido varias chambas diferentes en los últimos 5 años. No te preocupes, don Hortensio, se va a considerar el promedio de los últimos 5 años independientemente de dónde hayas trabajado. Por ejemplo, aquí te dejo una tabla donde has trabajado en diferentes empresas, la empresa 1, 2 y 3, y no importa, se contabilizan los últimos 5 años. Mira, aquí te dejo un ejemplo con otra tabla. ¿Qué pasaría si durante los últimos 5 años, durante un año no trabajaste? Bueno, como ese año estás cotizando en cero para el IMSS, ese año no se considera, se elimina y se consideran los últimos 5 años que realmente estuviste trabajando. Otra duda bien frecuente, ¿qué pasa si prestas servicios a diferentes patrones al mismo tiempo? Bueno, no te preocupes porque se va a contabilizar la suma de ambos empleos. Cuantía básica e incremento anual. Vamos a analizar más componentes de la fórmula. Hasta este momento llevamos 2. El factor de la edad y el saldo promedio de los últimos 5 años. Vamos a continuar con el siguiente componente de la fórmula. Cuantía básica. Aquí déjame contarte que existe una tabla que dependiendo del salario mínimo de la Ciudad de México, sí, ese es el salario que se toma como referencia. Bueno, fíjate en esta tabla y mira aquí cómo dependiendo del salario mínimo que tú ganes, van a compensarse estos factores. Déjame serte muy honesto, la realidad es que estos factores afectan muy poco el cálculo. Pero bueno, fíjate cómo, cuando el salario es menor, se compensa con una cantidad un poco mayor. Es decir, para que tengas una pensión un poco mayor. Bien, ya acabamos con la fórmula. Ya casi, don Hortensio, pero todavía no. Falta el componente de las asignaciones familiares y la ayuda asistencial. Aquí la lógica es muy sencilla.
dependiendo de tu carga familiar, es decir, si tienes esposa, hijos estudiando, dependientes económicos, se va a hacer una asignación adicional. Las reglas son muy claras, creo que aquí no hay tema. Por ejemplo, si tú tienes un hijo estudiando menor a 25, te van a dar este apoyo. En el momento que cumpla más de 25 o deje de estudiar, se acaba. ¿Y de qué nos sirve saber todo esto? Pues es bien importante, porque todo esto va a determinar cuánto dinero te van a entregar de pensión. Cuando llegue el momento de llegar a tu pensión, te van a entregar un documento donde se hace el desglose de todos estos conceptos. Se llama Resolución para el otorgamiento de pensión por vejez. Importantísimo, no vayas a caer en la siguiente trampa. También te van a dar un documento llamado Elección de Régimen. Solo aquellos que empezaron a trabajar antes de julio del 97, es decir, la ley del 73 de la que estamos hablando hoy, van a poder escoger entre dos opciones: la ley del 73 o la ley del 97. Por favor, por ningún motivo vayas a escoger la ley del 97. Repito, por ningún motivo vayas a escoger la ley del 97. Te van a dar un documento de elección como este, donde te van a proyectar ambos casos, ley del 73 y ley del 97. En resumen, la ley del 73 pagada por el IMSS, donde hay un subsidio del gobierno. La ley del 97 pagada por las AFORES, donde ahí no hay subsidio. Cuando se acaba tu ahorro, se acaba la pensión, no es vitalicia. Bueno, de la ley del 97 también hay estrategias para convertirlo en vitalicio, pero eso te lo voy a compartir en un video próximo donde explique estrategias para la ley del 97. Bueno, como viste, la fórmula es un poco enredada, pero ya que analizamos cada componente es más sencillo. Bueno, no te compliques. Todos estos datos te los van a dar calculados y aquí te pongo un ejemplo. Sustituyendo, por ejemplo, da 31,000 pesos de pensión mensual. Pero yo me centraría en tres datos de la fórmula que son los que más afectan el número. Prácticamente la edad, el número de semanas cotizadas y tu salario promedio de los últimos 5 años. Estos son básicamente los que puedes hacer estrategias para modificarlos más fácilmente. Porque, por ejemplo, en las asignaciones familiares tendrías que tener más hijos para que te den un poquito más de pensión. Mala estrategia, así no le hagas para incrementar tu pensión. Bueno, vamos a lo que nos interesa. Estrategias de cómo incrementar tu pensión. Pero antes déjame decirte un par de mitos frecuentes. Primero, el primer mito y bien frecuente que escucho es: si el trabajador llega a faltar, no, el dinero no se lo va a quedar el gobierno. Ahí hay reglas muy claras que dependiendo si hay una pareja, una concubina, hay hijos, se les va a entregar una parte de la pensión. Y el segundo mito que también escucho mucho es: ¿qué pasa si no alcanzo las 500 semanas que me piden como mínimo? No, el gobierno tampoco se va a quedar con tu dinero. Aquí, si bien no vas a tener derecho a una pensión vitalicia, pero el dinero sí se le va a entregar al trabajador vía un trámite llamado negativa de pensión. ¿Cómo mejoro mi pensión? Bueno, vamos a recordar la fórmula y vamos a tomar acciones que afecten a la fórmula para incrementar tu pensión. Primero, muy sencillo, dentro de la fórmula ya vimos que están los años cotizados, los años que has trabajado. Entonces, sencillo, mientras más años trabajes, va a incrementar tu pensión. Entonces, si tienes la posibilidad de esperarte trabajando hasta los 65, bueno, pues eso puede hacer una gran diferencia en la cantidad de dinero que te van a entregar de forma vitalicia. Y segundo, el salario promedio de los últimos 5 años. Acuérdate, solamente importa los últimos 5 años. Entonces, si puedes hacer estrategias para incrementar tu salario, pues sería muy bueno para la fórmula y la pensión. Pero sé que eso es difícil. Pero ahí radica la importancia de la estrategia que te voy a contar ahora, la modalidad 40. Continuación voluntaria, modalidad 40. A ver, esta es una gran oportunidad para muchos, donde con una estrategia pueden incrementar el monto de su pensión aun cuando hayan dejado de trabajar. En resumen, se brinda la oportunidad a los trabajadores que han dejado de laborar y de cotizar de pagar una cuota para seguir cotizando semanas. Es decir, aun cuando estés sin un empleo formal o estés de emprendedor, vas a poder seguir sumando semanas. Y acuérdate, está dentro de la fórmula. Entre más semanas es mejor para la fórmula y es más dinero para tu pensión. Y mejor aún, vas a poder incrementar tu salario. Porque acuérdate que está en la fórmula. Entre más salario, más dinero para tu pensión. Te voy a contar las reglas para poder participar en la modalidad 40. Primero, tienes que tener al menos un año de trabajo, 52 semanas, en los últimos 5 años. Y es más, ni siquiera tienen que ser consecutivos. Tú con que juntes, sumando todos los periodos, 52 semanas en los últimos 5 años, ya tienes derecho. Oye, pero yo dejé de trabajar hace 10 años. Lamentablemente ya no vas a poder entrar en este esquema. La ley es clara. Últimos 5 años, al menos un año de trabajo. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno,
cuando estás trabajando, mensualmente hay una parte que aportas tú, tu patrón y el gobierno para tener ese beneficio de la pensión. Pero ahora, como ya estás en un esquema voluntario, ahora tú tienes que cubrir esas cuotas, las que pagabas tú y la parte que pagaba tu patrón. Y la pregunta clave aquí: ¿cuánto tengo que aportar mensualmente entonces? Aquí la parte importante es que la ley contempla un tope máximo para poder incrementar tu salario bajo este esquema. Es decir, si aportas más de esa cantidad ya no vale la pena. ¿Y cuánto es este tope? Bueno, el equivalente a 25 salarios mínimos de la Ciudad de México. Que si esto lo traducimos a pesos, estamos hablando ya con todas las cuotas y aportaciones de 8,000 pesos mensuales. Y esta estrategia, este esfuerzo lo debes de mantener durante 5 años, porque esto va a incrementar tu salario. Y acuérdate de la fórmula que vimos: el salario está en la fórmula y por lo tanto más lana vitalicia para tu pensión. ¿Qué quiere decir esto en número? Bueno, 8,000 mensuales por 12 de los meses del año por 5 años, 500,000. De esa manera, uno de los componentes más importantes de la fórmula lo estás llevando al tope. ¿Y de dónde voy a sacar ese $500,000? Pues justamente para eso este video, para que empecemos desde hoy a planear la estrategia y ahorrar para cuando llegue ese momento, don Hortensio. Y bueno, un consejo importantísimo: si tú estás en este caso y dejaste de trabajar, luego inscríbete a este programa si cumples con los requisitos para participar. Si bien sí hay algunas alternativas que te puedes inscribir después, recuperar las semanas, pero también hay recargos, entonces lo mejor es que te inscribas cuanto antes. Pero todavía no acabamos. Ya vimos la fórmula para conocer la pensión de ley y la modalidad 40 para hacer aportaciones voluntarias. Entonces, ¿ya con eso me debo de conformar para una buena pensión? No necesariamente, don Hortensio, porque existen planes de ahorro especializados para el retiro que pueden ayudar a prepararte mejor para que puedas tener un mejor retiro. A ver, lo difícil de esta modalidad es que hacer esas aportaciones de 8,000 y que los 5 años va a ser $500,000, va a ser complicado poder juntar esa cantidad en un periodo de tiempo corto. Entonces, la clave está desde hoy hacer un plan de ahorro e inversión que nos permita llegar a esa edad y tener esa cantidad de forma más fácil. Manolo, pero hay un montón de planes para el retiro allá afuera, ¿qué puedo hacer? Es un tema complicado. Hay muchos planes allá afuera y vale la pena que esto se revise caso a caso. Esto es algo que me han pedido mucho en el canal. Oye, Manolo, dime opciones para ahorrar para el retiro. Entonces, como su amigo y tú que me has acompañado a lo largo de todos estos videos del canal, me comprometo a revisar caso a caso. Aquí te voy a dejar mis datos de contacto para que podamos platicar y te pueda sugerir algunas opciones. Y bueno, vamos a seguir subiendo material de ahorro para el retiro. Pero antes, ayúdame por favor a darle like, suscríbete y activa la campanita para que te avise justamente de estos materiales. Gracias. Todavía hay muchas dudas, pero te voy a hablar para ver mi caso.